que no es solo un ser humano, pero en qué medida es Dios y en qué medida es ser humano? ¿Será que solamente su cuerpo es humano? Y cuando nació, ¿se puede decir que nació Dios en Navidad? O sea, hay muchas preguntas alrededor de ese primer apartado, la persona de Cristo. La segunda parte de toda la clase, que no vamos a ver hoy, sino vamos a ver la próxima semana, es la obra de Cristo. Entonces, esa es la otra pregunta cristológica. ¿Cómo es que nos salva Cristo? ¿De qué nos salva? ¿Para qué nos salva? ¿Y en qué consiste su salvación? ¿Por qué le llamamos Señor y Salvador? Bueno, esta la vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Entonces ahora vamos a concentrarnos en la primera pregunta, la persona de Jesucristo. Yo no sé si ahí notan un error gramatical en lo que está escrito ahí. Ajá. O sea que una palabra, dos mayúsculas, ¿cómo es posible que en una palabra haya dos letras mayúsculas? Bueno, ese error está puesto ahí con todo propósito, ¿verdad? Porque quiere decir que estamos hablando de un nombre que está compuesto de dos palabras, Jesús, y Cristo, pues el Cristo. Entonces estamos dando ahí su nombre propio, que es Jesús, y su oficio, que es ser el Mesías, el Cristo. Jesús, el Cristo. La mayoría de la gente nada más escribe así, con una sola mayúscula, Jesucristo, como si fuera solo un nombre. Pero hay que recordar que son dos nombres en uno, Jesús, Cristo. Yo he tenido algunas diferencias con la casa publicadora para la que yo les hago trabajos, ¿verdad? La Casa Bautista de Publicaciones, porque todas las veces que yo escribo Jesucristo lo escribo así. Entonces ellos me han escrito, me han dicho, hermano, ¿por qué hace eso usted? No es necesario, pero bueno, yo sigo haciendo, porque ya estoy grande y el chango viejo ya no aprende una aroma nueva. Entonces, ya, así. Entonces, ¿quién es este? Vamos a basarnos en tres fuentes para responder. La primera fuente es el testimonio del Nuevo Testamento. La segunda es la experiencia de fe. Y la tercera es el desarrollo de la doctrina cristológica, especialmente en el siglo IV y V. El siglo IV y V fueron los principales siglos de la historia cristiana en los que se definió la doctrina cristológica. Entonces, testimonio del Nuevo Testamento. Vamos con el testimonio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que aquí estamos frente a un personaje que no es meramente un hombre, no es un hombre común y corriente. Por más santo que sea, es distinto a todos los otros santos. Por más profeta que sea, es distinto a todos los otros profetas y a todos los otros personajes de la Biblia. Este es un personaje que, si bien es un ser humano, es mucho más que un ser humano. Por ejemplo, ningún profeta, ni Elías, ni Jeremías, ningún profeta recibió la adoración de sus discípulos. No se nota, no se ve ahí en los relatos de Eliseo o de Isaías, de los profetas del Antiguo Testamento, que haya reunido a sus discípulos y que sus discípulos le hayan adorado. En cambio, en el caso de Jesús, hay varias ocasiones en que los discípulos están alrededor de Jesús y están adorándolo a Jesús. Y Jesús no les dice nada, no les detiene ese gesto, no les dice, ¿qué les pasa? No me adoren a mí. No, Él recibe la adoración de sus discípulos sin ningún problema. Entonces, hay algo en Jesús que es distinto a todos los otros personajes del Nuevo Testamento, de la Biblia. Jesús no es como el rey David, no es como Sansón, no es como Jonás, no es como ninguna otra historia de la Biblia. Y cometemos un gran error al pensar que Jesús es igual a todos los otros personajes de la Biblia. Sí, o sea, ¿cuál es tu personaje bíblico favorito? Ay, pues no me sé decidir entre Abraham, Moisés o Jesús. No, cuando alguien te pregunta, ¿cuál es tu personaje bíblico favorito? Inmediatamente uno dice, no hay otro, es Jesús. ¿No?
Jesús es el personaje bíblico favorito de todos. No se comparan con ninguno. Ya me estoy enojando, ¿eh? Entonces, no me digan, no, es que el Señor Jesús sí está bien, pero el rey David tiene más acción, hay guerras, hay como de película. Entonces a mí me gusta más el rey David. Pues no, ¿cómo es eso? No se compara, no llega ni a los talones al Señor Jesús. Entonces vamos a repasar juntos algo del material bíblico, nuevo testamentario, acerca de Jesús. Entonces tenemos que Jesús es mucho más que un ser humano. Juan 1:1, ¿se acuerdan de ese texto? Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y después nos brincamos al 14. ¿Y qué dice? Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro. La palabra se hizo carne. O sea, ese verbo, el versículo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en esas declaraciones de Juan capítulo 1, tenemos que, todavía no me lo ponga, tenemos que Él es el verbo, la palabra de Dios, pero hecho carne. Ahora miren, en Juan 1:1, no es la primera vez que en la Biblia aparece el concepto palabra. No es la primera vez que aparece la palabra de Dios en Juan 1:1. A ver, fíjense lo que les estoy diciendo. En Juan 1:1 no es la primera vez que en la Biblia aparece el concepto palabra. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra de Dios en la Biblia? En Génesis dice muy bien, ¿en qué parte de Génesis? Sí, durante la creación. En el relato de la creación, la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, sí. ¿Aparece la palabra? ¿Cómo aparece la palabra en Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Entonces, la palabra de Dios aparece desde el primer capítulo de la Biblia, cuando Dios está creando todo. Lo está creando, bueno, por su palabra. Esa palabra es la que en Juan capítulo 1 dice que se hizo carne. O sea, es Dios mismo creando, Dios mismo actuando, Dios mismo en acción. La palabra es Dios en acción, haciendo cosas, creando cosas, ¿verdad? Entonces, se repite muchas veces en todos los profetas. Cuando los profetas comienzan a dar su mensaje, dicen: vino a mí la palabra, vino a mí palabra de Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios, que en Juan 1 dice, se hizo carne. Además, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas dicen que Jesús nació de una virgen. Nació de una virgen. Y eso significa que el nacimiento de Jesús no fue producto simplemente de la realidad natural, no fue producto de lo que ocurre con todos nosotros cuando nacemos, que por las leyes biológicas, las leyes de la naturaleza, se da nuestro nacimiento. El nacimiento de Jesús no es igual al de todos nosotros. Es una intromisión de fuera del universo, viene de fuera hacia nosotros. Es como un super E.T., extraterrestre, pero más que extraterrestre, es extra universo, o sea, de fuera. El astrónomo Carl Sagan tiene un pequeño mensaje que él titula Pale Blue Dot, o sea,
punto azul pálido, el pequeño y pálido punto azul, porque quiere decir que cuando la sonda espacial Voyager estaba saliendo ya de la órbita de Saturno, se estaba alejando de Saturno para entrar a la parte exterior del sistema solar, allá más allá de Saturno, donde están los últimos planetas, y entonces le ordenaron a la sonda que tomara una fotografía de la Tierra, que ya tan alejada, más allá de Saturno, tomó una fotografía de la Tierra antes de salir del sistema solar. Y entonces el resultado es que la Tierra es un puntito azul que está ahí como un granito de arena, así en medio de un cielo muy estrellado, un puntito. Ese es el planeta Tierra. Entonces, Carl Sagan dice, no tenemos por qué pensar que de afuera va a venir alguien a salvarnos. Bueno, qué curioso que un científico de su tamaño pueda decir una afirmación sin fundamento, ¿sí? Una afirmación que no puede comprobar. En cambio, la experiencia, lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, nos dice que ha venido alguien de afuera, que sí ha venido alguien que no nació como todos nosotros, que nació de una vida. Entonces el nacimiento original nos dice eso. Además, créeme, es que me voy a entretener. Donde dice Jesús en el Sermón del Monte, una y otra vez, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero luego Jesús dice, mas yo os digo. Bueno, ¿qué pantalones tiene Jesús? Así tipo turco o árabe, como a veces usan ahora. ¿Qué pantalones para poder decir eso? O sea, ¿con qué autoridad el Señor Jesús se dice, mas yo os digo? Esa frase de Jesús nos dice que Jesús se veía a sí mismo como de la misma estatura que el que dio los mandamientos para empezar, que fue Dios mismo. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, los dio en el monte Sinaí, se los dio a Moisés, y fue un evento extraordinario, sobrenatural, ¿verdad? La tierra temblaba, el monte se llenaba de fuego, había relámpagos y todo el pueblo de Israel tenía mucho miedo. Y Moisés estaba ahí hablando con Dios, y Dios le estaba diciendo estas palabras sagradas: no matarás, no cometerás adulterio. Bueno, Jesús, unos 2000 años después, dice, mas yo os digo. Como que añadiendo, corrigiendo, complementando, editando la palabra sagrada que ya había sido dada en el monte Sinaí. ¿Con qué autoridad? O sea, ¿qué autoridad se atribuye este hombre Jesús para decir eso? Para hablar como si él fuera Dios. ¿Me explico? Entonces, ese más yo os digo de Jesús en el Sermón del Monte nos habla mucho sobre quién creía Jesús que él era, ¿verdad? Y luego, bueno, Juan 10:30 es un texto muy importante porque, a ver qué dice ahí. Yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús se iguala a Dios. El Padre, Dios y yo somos uno. Somos iguales. Entonces también es una declaración muy fuerte de Jesús, ¿no? Y además en todas las cartas de Pablo, el apóstol Pablo se refiere a Jesús como el Señor. El Señor. Entonces, al referirse a Jesús como el Señor, nos está dando una pista muy importante. Porque Pablo y todos los cristianos del primer siglo, de los que escribieron el Nuevo Testamento, cuando ellos citan el Antiguo Testamento, no citan la versión hebrea, sino que citan la versión griega, que se conocía como la Septuaginta. Qué palabra tan rara, ¿verdad? Septuaginta. La Septuaginta. Se llamaba así porque 70 sabios judíos habían traducido el Antiguo Testamento al griego. Eso fue unos 100 años antes de Cristo.
se tradujo toda la Biblia hebrea al griego. Y eso se llama la Septuaginta. Bueno, el apóstol Pablo y todos los cristianos del primer siglo usaban la Septuaginta. Y citaban a la Septuaginta cuando citaban el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que Pablo usa el título Señor para referirse a Jesús, está usando la misma palabra que la Septuaginta usa para referirse a Dios. O sea, la palabra en griego Kyrios, Señor. Esa palabra de la Septuaginta es la que se usa para hablar de Dios, del Padre, de Jehová. Entonces, esa es otra señal de cómo el Nuevo Testamento ve en Jesús a una persona mucho más que solamente humana. Entonces, además hay otra cosa del Nuevo Testamento que no solamente es una persona extraña, sino que al mismo tiempo es una persona de su pueblo. Porque dice Juan 1:11 que Jesús vino a lo suyo. Entonces no es un extranjero, un mensajero extranjero, sino que Él viene a lo suyo. Además, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas aparecen genealogías de Jesús. La genealogía que aparece en el Evangelio de Mateo proviene desde Abraham. Y así Mateo quiere demostrar que Jesús es descendiente de Abraham y que lo que Dios hizo por medio de Jesús es una continuación de lo que Dios ha estado desde la promesa a Abraham y todo el transcurso del pueblo de Israel. Lucas, por su parte, traza la genealogía de Jesús hasta Adán y dice que Adán es hijo de Dios, o sea, hijo de Adán y hijo de Dios. O sea, desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad. Y así Lucas quiere decir que lo que Dios hizo por medio de Jesús se conecta con toda la obra de Dios, no solo en la creación, en la formación de Israel y en la promesa de traer un Mesías a Israel y a todo el mundo. Entonces Jesús es el Redentor de parte de Dios para todo el mundo, pero forma parte de una historia humana. Aquí el Nuevo Testamento rompe la falsa idea de Marción y de otros que enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento y que el Padre de Jesús no es el mismo que creó todo el universo. Esa es una falsa enseñanza de Marción y otros, y entonces al poner esas genealogías que vienen desde Adán y desde Abraham, pues se demuestra que hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Bueno, además, en el Nuevo Testamento vemos que con todo el ser divino, Jesús no deja de ser humano. Comenzamos entonces a construir el problema cristológico, o sea, cómo explicar que este es hombre y también es Dios, y que es Dios, pero también es hombre, y que es tanto Dios como hombre, y al mismo tiempo tanto hombre como Dios. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿por qué? Bueno, en Lucas 2, capítulo 2, ustedes conocen ese capítulo 2 de Lucas, en donde se menciona la infancia de Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 7 hay un versículo pues muy hermoso que dice que Jesús nació, ¿verdad? Nació Jesús. Y en el versículo 40, pues que Jesús no solo nació, sino que iba creciendo, ¿verdad? A ver si podemos leerlo en voz alta, querido hermano Alejandro. ¿Sí, Alex? Lucas 2, 7. Versículo 7. María vio a un primogénito, lo metió en pañales y lo puso en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el desierto. Eso, Jesús nació, ¿verdad? Nació de María. Entonces, nacer es un acto 100% humano, ¿no? O sea, todos los humanos nacemos, entonces Jesús también nació.
nos está diciendo, ¿no? Que Jesús de pronto apareció, bajó de una nube, ya como formado, ya como adulto, vino del cielo. No. Dice que Jesús nació. Entonces ahí estamos hablando, mira, al decir nació, estamos hablando gritos, estamos hablando sudor, dolores, contracciones. En cada contracción, bueno, estamos hablando sangre, ¿verdad? Y otros líquidos, toda la fuente que es agua, el líquido amniótico, mucha sangre. Estamos hablando, ¿verdad? Situaciones en las que es necesario traer servilletas, no servilletas, paños, ¿verdad? Mantas, pues, para secar la sangre. Estamos hablando de una situación muy humana, muy carnal, ¿verdad? Jesús nació, fue realmente un ser humano que nació, ¿no? ¿Sí me explico? Al decir todo esto que a lo mejor suena un poquito grotesco, pero que se dio en todos los nacimientos de todos los que estamos aquí, hubo esto que estoy diciendo. En el caso de las gemelas fue al duplicado, ¿verdad? Duplicado por 2. ¿Ustedes cuándo se enteraron que venían 2? Yo antes de que la supiera. ¡Wow! Ese es un don especial. No, lo que pasa es que yo siempre digo cuando ya estábamos embarazados, yo decía, ¿sabes qué van a hacer dos? Mira, tenía una especie de una gran intuición. Sí, yo creo, ya creo que fue el segundo mes, el tercer mes, creo, cuando estábamos ahí. Y sí era. Entonces ahí cuando vimos para acá, los dos, ¿verdad? Los digo, ¿por qué? Y como ya se vieron, y es que Mimi es gemela, ella también. Sí, yo siempre trato de ponerme. Yo soy el gallo, ¿verdad? Por mí fue ¿no? Es por el lado de Mimi. Bueno, entonces ese nacimiento, el hecho de nacer, ¿no es cierto? Nacer es una cosa completamente humana. No vino de una nave espacial, no vino, ¿me explico? No vino Jesús en un cohete, nació, ¿verdad? Y en el 40 dice que ese que nació, pues iba creciendo. ¿Cómo dice el 40? Crecía, se fortalecía y se llenaba de se iba haciendo, ¿verdad? Cada vez más joven, adulto, muchacho, ¿verdad? Iba creciendo. Eso es un gesto también completamente humano, ¿verdad? Eso quiere decir, era humano, pues crecía, iba creciendo, ya no le quedaba la ropa, no le quedaban las sandalias, ¿verdad? Iba creciendo este Jesús, ¿no? Y también, no solamente físicamente, sino en inteligencia, iba sabiendo más cosas. Imagínense, ese de crecer en inteligencia. Qué gran problema cristológico, pues estamos diciendo, Dios, crecer en inteligencia, ¿cómo es posible crecer? ¿Será que Jesús alguna vez aprendió la palabra Dios en su idioma? ¿Aprendió a decir la palabra Dios? ¿Se dan cuenta? Pues estamos hablando de Dios mismo, pero aprendiendo, creciendo en sabiduría. Y luego aprender qué significa Mesías. Y luego darse cuenta que Él es el Mesías. Todo eso tiene que ver con su aprendizaje, con su ir creciendo. Además, el Nuevo Testamento nos dice que hay en una sola persona un ser que es divino y humano. Aquí tenemos dos textos muy interesantes.
Salud. ¿Será que Jesús alguna vez estornudó? Seguramente. Ahora, la otra pregunta. Cuando Jesús ¿estornudó como ser humano o como Dios? Porque alguien quería estar ahí cerquita para que lo fumigaran. Claro, las partículas de saliva en el estornudo pues tienen un poder supernatural, claro. Esa pregunta, por más tal vez ingenua o sonsa que parezca, es la pregunta más importante de la lección de hoy. Nosotros a veces nos hemos acostumbrado a decir que ciertos episodios de la vida de Jesús representan su divinidad y otros representan su humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, separamos. Entonces dice, cuando Jesús dice, tengo sed, bueno, eso nos dice que esa es parte de su humanidad, que Jesús era un ser humano que tenía sed. Pero cuando Jesús caminó sobre las aguas, bueno, caminar sobre las aguas es una prueba, es una señal de que Jesús realmente era divino, era Dios caminando sobre las aguas, ¿no? Entonces, tenemos esta costumbre que yo voy a ahora decir es una mala costumbre. Tenemos la mala costumbre de separar y algunas cosas decir, eso es Dios, y otras, ese es como ser humano. La invitación que recibimos el día de hoy es a leer todo el relato de Jesús, al mismo tiempo como humano y como divino. Y al mismo tiempo como humano y como divino. Entonces, si Jesús lloró afuera de la tumba de su amigo Lázaro, podemos decir que es Dios el que también está ahí llorando, ¿no? Bueno, esa es la invitación que recibimos en la lección de hoy. Vamos a ver estos dos textos después de reflexionar sobre el estornudo de Jesús. Mateo 9:8. ¿Qué dice Mateo 9:8? Jesús acaba de sanar, de hacer un milagro. Acaba de sanar a alguien ahí. ¿A quién acaba de sanar? A un paralítico. Y la nota final de toda esa pericopa, el versículo 8, dice el comentario de la gente que decía que al ver esto la gente se desesperaba y que había dado tal poder a los glorifican a Dios porque había dado tal poder. ¿Cuál poder? El poder de sanar. ¿A quién? A los hombres. Pero ¿quién fue el que sanó a un paralítico? Fue Jesús. ¿Se fijan qué interesante? Termina el relato diciendo que Dios le dio al hombre Jesús el poder de sanar, ¿no? Entonces, es un hombre, Jesús, el que sanó a otro hombre, a un paralítico, ¿no? Bueno, ahora vamos al otro texto, Marcos 2:7. Es un texto muy conocido en que Jesús le dice algo tremendo a un paralítico también, a otro paralítico. Dice, ¿cómo? ¿Cómo hablas si estabas fumando? Solamente Dios puede perdonar tu pecado. Claro, porque Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, la gente dice, eso es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Verdad cómo? Jesús se da las atribuciones de ser Dios al perdonarle los pecados al paralítico. Bueno, estos son dos textos en los que se le identifica a Jesús como hombre y como Dios, realizando funciones extraordinarias. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio como un ensayo de intercambiar y en los dos episodios colocar
a la divinidad, por un lado, y a la humanidad en lo que aparece ahí. Por ejemplo, que ese que sanó a el paralítico no es solo un hombre, sino es Dios mismo. En Mateo capítulo 9. Y que ese que perdonó los pecados del paralítico no solamente es Dios, sino es un hombre, Jesús. Que efectivamente causa el asombro y el estupor de todos los fariseos que están ahí y que dicen, este está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, vamos adelante. A la vez Jesús es víctima y vencedor. Bueno, cuando Jesús murió en la cruz, Él fue víctima de mucha violencia, los soldados lo torturaron, se burlaron de Él, lo golpearon, lo crucificaron, y ahí podemos verlo como una víctima. Pero al mismo tiempo, esa experiencia de la cruz es su gran victoria. Así dice Colosenses 2, es uno de los textos favoritos acerca de la cruz, el significado de la cruz, en Colosenses 2:15, que dice que, en la cruz Jesús fue vencedor, ¿verdad? En la cruz triunfó sobre principados y potestades. Y después el otro texto de Mateo 25 nos dice que Jesús volverá en todo poder y gloria como un rey victorioso. Entonces al mismo tiempo Jesús es víctima y vencedor. Bueno, eso es sobre el Nuevo Testamento. Adelante. Ahora vamos a ver sobre la experiencia de la fe, es decir, cómo hemos experimentado a Jesús en nuestra vida, en nuestra fe cristiana. Aquí tenemos al menos dos testimonios, uno de un himno muy antiguo, en Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 11, es ese texto de adoración a Jesús como Dios, que dice, siendo Cristo Jesús de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, ¿verdad? Ese es el texto famoso de Filipenses 2. Dios, o sea, Jesús, Cristo siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo para enorgullecerse y aferrarse, sino que se despojó. Así. Dice una adoración a Jesús como Dios. Desde el principio los cristianos hemos adorado a Jesús como Dios. Y luego la carta de Plinio el joven, que si le dan a la siguiente,